Continuando con nuestro programa, tenemos al doctor Humberto Martínez Cuevas, traumatólogo y ortopedista. Él realizó su licenciatura como médico cirujano y partero en Morelia, Michoacán. Su posgrado en ortopedia lo hizo en el Hospital Juárez de México y tiene un posgrado de alta especialidad en cirugía articular. Tiene actividades académicas como en las jornadas de médicos de internos de pregrado, en infecciones osteoarticulares como artritis séptica y osteomielitis. En el Hospital Juárez, jornadas académicas de médicos internos de pregrado. Él ha estado en múltiples trabajos y presentaciones como coautor de carteles como displasia fibrosa poliostótica, reporte de caso, lesión fisiaria con atrapamiento de la fisis, reporte de caso, y en Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Actualmente está en medio privado y es coautor de varios trabajos de cartel y en modalidades orales. Pues es un gusto tenerlo hoy con nosotros, que nos va a dar las actualidades de lo que es gonartrosis. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y aunque es un poquito difícil ya a estas horas porque ya empieza por ahí el hambre a hacer estragos, vamos a empezar con este tema. Antes que nada quiero agradecerle al comité organizador por darme la oportunidad de venir aquí a exponer este tema que para mí es muy apasionante, en especial a la doctora Vero Campos, que una amiga ya de hace unos cuantos años y que fue personalmente la que me hizo la invitación. Y pues bueno, vamos a empezar. Gonartrosis como tal es la definición de una osteoartrosis de la rodilla. Entonces el tema está relacionado uno con otro íntimamente. Y para hablar básicamente de lo que es la osteoartrosis, esta afecta aproximadamente el 80%, o perdón, la gonartrosis representa el 80% de las osteoartrosis que vemos en nuestra consulta. Es un número muy, muy elevado. Esto no quiere decir que sea la más frecuente. De hecho, la más frecuente es la artrosis de la mano, puesto que estas son de alta movilidad y es constante. Sin embargo, no es la que más frecuentemente vemos en nuestro consultorio tanto a primer nivel como segundo nivel o tercer nivel, puesto que una persona que tiene un problema de dolor en manos, y más si es una mano no dominante, pues simplemente deja de utilizarla, se adapta en la movilización o empieza a hacer otras cosas que simplemente la deja pasar. Sin embargo, cuando la artrosis afecta la rodilla o ya sea cadera o tobillo, todo lo que es la extremidad pélvica, esta va a producir incluso incapacidad y por lo tanto si una persona tiene limitación, ya sea por dolor o bloqueos o alguna otra cosa para caminar, para simplemente ir al baño, para ir al comedor, esta va a producir que vaya a final de cuentas a buscar lo que es un tratamiento. Y hablando de un poquito de lo que es la estadística, bueno, en Estados Unidos se tiene reportado aproximadamente como 30.8 millones de personas que tienen una gonartrosis como tal, sintomática, en mayor o menor medida, depende de la edad y del estadio en el cual se encuentre. Nuestras estadísticas son algo muy similares a ellos y entonces estas representaría más o menos como el 10% de nuestra población aquí en México. Efectivamente, esta afecta más a las mujeres que a los hombres, aunque yo siento que por ahí hay un poquito de sesgo, puesto que también son las mujeres las que generalmente buscan lo que es el apoyo de un profesional de la salud, más que un hombre por algunas cuestiones por ahí. Y este no es un problema de personas de la tercera edad. El problema ya como tal de la gonartrosis empieza desde la tercera década de la vida y puede tener una prevalencia de hasta el 14% en estos pacientes. Esta va a ir aumentando conforme van pasando los años y cuando llegamos a los 65 años generalmente lo encontramos hasta un 34% de prevalencia. Y obviamente es multifactorial, entonces hay por ahí un aumento de lo que son
la prevalencia conforme va aumentando el índice de masa corporal, que puede pasar desde un 45% cuando una persona se encuentra en un peso adecuado, hasta un 60% cuando la persona ya se encuentra en obesidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen nuestros pacientes? Nuestros pacientes no llegan inmediatamente con nosotros. Generalmente ya cuando llegan con nosotros el 66% ya pasó por una automedicación que va desde algo muy sencillo como por ejemplo un paracetamol, un naproxeno, un ibuprofeno o incluso la cremita, ¿no? Pero también el 31% ya pasó por lo que es la recomendación de la persona del farmacéutico, aquel que te está vendiendo la pastilla en la farmacia y que por lo menos aquí en México no se tiene como tal ese oficio. Generalmente son los que ya empiezan a dar recomendaciones que no debería de ser. Y el 22% de nuestros pacientes también ya pasó por lo que nosotros conocemos como los famosos hueseros. Ajá. Esto quiere decir que nuestros pacientes antes de que lleguen incluso al primer nivel ya pasaron en promedio 7.7 años para hacer su diagnóstico. Entonces algo que fue un dolor muy leve, un dolor o una inflamación muy pequeña, pero pasaron de estos años y ya cuando llegan con nosotros ya es un problema que no se encuentra en primeras fases, sino ya en unas moderadas o incluso severas. Y como les decía, a final de cuentas, el problema de la artrosis como tal no es solamente hablar de desgaste. El desgaste, eso ocurre básicamente en una bisagra, eso ocurre en una máquina. Sin embargo, en nuestro organismo, pues no es exactamente así. No solamente vamos a encontrar una lesión contral, sino también vamos a encontrar una degeneración como en cualquier otra parte del cuerpo, de lo que son los ligamentos, de lo que son los meniscos. Vamos a encontrar que la cápsula que rodea la articulación se va a hipertrofiar y recordemos que la sinovial que está íntimamente relacionada con esta también va a empezar a producir una hipertrofia. Esto va a condicionar a final de cuentas un aumento en la producción de lo que es el líquido sinovial, pero no en las condiciones que se deberían de hacer. Aumenta con un proceso inflamatorio y al final de cuentas va a haber una remodelación subcondral ya en fases más avanzadas. Esta imagen que podemos ver aquí es como básicamente la fisiopatología en general de lo que es la osteoartrosis como tal, donde debemos recordar que el cartílago articular tiene diferentes fases, pero es básicamente el condrocito el que produce esta matriz extracelular que le da volumen y resistencia a lo que es el cartílago. El cartílago está básicamente integrado o el 80% de lo que es agua y el otro 20% de lo que son solutos, que en esto es algo muy importante, son las fibras de colágeno, tipo 2 principalmente. Y estas van a estar entrelazadas en diferentes capas. La capa más superficial tiene una capa reticular. En pocas palabras, se entrelazan por ahí lo de las fibras de colágeno que le confieren una gran resistencia a toda la fricción que va a haber entre las superficies. Después de esta capa hay otras capas que se van a ir haciendo prácticamente como si fueran columnas hasta llegar a la subcondral, a la capa subcondral donde también recibe un poquito de irrigación y nutrición lo que es nuestro cartílago. Esto hace como un constructo, básicamente que es como una esponja. Cada vez que uno mueve la articulación hay una compresión y descompresión de lo que es el cartílago y el líquido sinovial va a entrar y salir a través de lo que son microporos que tenemos en el cartílago y este va a llevar hacia adentro lo que son nutrimentos, oxígeno y para afuera lo que son cualquier otra sustancias de degradación. Y también, como les mencionaba, desde el hueso subcondral va a haber una cierta circulación que le da nutrición a la base y esta es la que va a ser el mecanismo desde un punto de vista subcondral. ¿Qué es lo que ocurre o cómo se desencadena este proceso de degeneración? Todos tenemos desde que nacemos un proceso de apoptosis completamente normal, pero que se empieza a regular o empieza el cuerpo a tratar de mantenerlo. En pocas palabras, cuando uno tiene una poca lesión, un poco de lesión, el cuerpo va a tender a repararlo. Sin embargo, cuando se unen varios factores que van a hacer más difícil el trabajo al cartílago, este va a tender a tratar de sobrellevarlo hasta un punto de no retorno donde ya empieza a haber una lesión grave. Por ejemplo, lo que son
en esta zona de aquí que está representado como fragmentos de lo que es el cartílago. Esto, no sé si recuerdan que los pacientes básicamente no tienen ninguna sintomatología y después de un accidente, incluso banal, pueden desencadenar una gran sinovitis, una globosis importante de lo que es la articulación y todo se lo van a achacar al golpe, aunque haya sido banal. Esto es porque cuando se salen estos pequeños fragmentos de cartílago, se desencadena un proceso inflamatorio que va a involucrar tanto a la sinovial como toda la cadena inflamatoria en este nivel. Y si no detenemos este círculo, si no detenemos esta inflamación, se va a formar un círculo vicioso que va a final de cuentas a producir en una degeneración todavía mayor. El cuerpo, al encontrar que se encuentra una lesión y que este amortiguador natural que tenemos en la articulación ya no está haciendo su trabajo de forma normal, entonces va a tratar de expander lo que es el hueso para aumentar su superficie y evitar así también o tratar de disminuir la presión existente en ese punto. Y es como se forman los osteofitos, pero no es un mecanismo que sea para siempre, como les mencionaba. A final de cuentas, todo cae a un punto donde ya no hay retorno y es cuando realmente nos buscan como siguiente nivel de atención. Y pues bueno, hablando histológicamente de lo que son la degeneración del cartílago articular, vamos a encontrar cuatro fases. También hay una clasificación que se llama de Otterbridge, que es artroscópico, que coincide con estas precisamente, en la cual la fase uno se encuentra un reblandecimiento del cartílago. Esto es lo que conocemos comúnmente como condromalacia, que a mí en lo personal no me gusta hablar de condromalacia porque eso limita o disminuye o le quita problema al paciente cuando lo escucha o incluso a nosotros mismos. Eh, ¿Esto por qué ocurre? Si recuerdan, mencionábamos que el colágeno tiene diferentes capas y en las capas medias, estas que tienen forma de columna, no tienen alta resistencia para lo que son golpes o fricción. Entonces va a empezar a haber un edema y este edema va a producir que se reblandezca. Quiere decir que cuando ya encontramos una condromalacia, es la primera fase antes de que empezar a haber una fibrilación de la superficie del cartílago, que sería la fase 2, en la cual yo personalmente lo digo, lo encontramos despeluchados. Esto es a final de cuentas la fibrilación del colágeno que pasa de una forma cuaternaria a una fase terciaria. Y si esto no se detiene, cabe mencionar que generalmente en estas fases, la mayoría de los pacientes no encuentran ninguna sintomatología. Estos generalmente son hallazgos artroscópicos que nosotros encontramos en los pacientes y cuando encontramos aquí a los pacientes empezamos a hacer énfasis en lo que son sus tratamientos para evitar esto, la tercera fase, en la cual a lo mejor superficialmente nada más vamos a encontrar lo que es una fisura y esta fisura se va a ir hasta el hueso subcondral por ejemplo, en este caso levanté un flap que se hizo porque se veía liso completamente, pero al momento de solamente darle un pequeño tirón, ya encontramos hueso subcondral. Y la fase 4 es cuando definitivamente ya no hay nada, ya es puro hueso subcondral, aunque hay que recordar que en estas lesiones no son puras, por así decirlo, siempre se encuentran una fase 4, después una fase 3, un poquito más periférica, y así nos vamos, aunque esto no se presenta en todos los pacientes. Y hay ciertos puntos de la rodilla donde se va a presentar más que en otros. No hay que olvidar que para gonartrosis hay que definir si es primaria o es secundaria. La primaria es la que generalmente todos conocemos y es la que vemos en la mayoría de nuestros pacientes. Generalmente esta es la que nosotros encontramos ya como secuelas, ya sea de accidentes, infecciones, tumoraciones o cualquier otra cosa. Bueno, esta es una lesión muy grave, ¿no? Donde tuvo una fractura supracondilia y esto condiciona una artrosis secundaria grave en este paciente, ¿no? El cuadro clínico es muy variado y es muy conocido por todos, en el cual si llega un paciente con estas características como el que estamos viendo, pues definitivamente vamos a hacer el diagnóstico de una gonartrosis inmediatamente. Incluso el diagnóstico puede irse antes que las imágenes, es solamente clínico.
Sin embargo, el problema es cuando son fases iniciales. Hay que recordar que nuestra rodilla tiene tres compartimentos, el compartimento femoro, femorotibial, y que son dos, que son los que cargan la presión, que es básicamente el medial y el lateral, y un patelo-femoral, que es el que generalmente vemos más en la consulta, que empiezan a tener problemas, principalmente las mujeres. Como les mencionaba, esto es más frecuente en mujeres. Eh, no hay que olvidar que siempre hay que revisar la alineación de lo que es la rodilla o de toda la extremidad. Generalmente en los pacientes que ya con una gonartrosis moderada a severa empiezan a hacer una deformidad ya sea en varo o en valgo. Depende de la presentación del paciente. Y incluso estos pacientes cuando tienen alteraciones de la angulación pueden tener muchos años sin síntomas y si no actuamos en ellos, tarde o temprano van a acabar en esto. Este paciente, cuando vemos una rodilla así, sabemos que va a tener todos los signos clásicos de una inflamación. Aumento de volumen, lo que es el derrame articular, lo que es lo que llamamos un signo de témpano de hielo positivo, dolor a la palpación. Incluso hay pacientes que es tan doloroso que no es posible explorarlos en la primera consulta. Una crepitación importante, principalmente en la patelofemoral y obviamente claudicación. Este paciente, por ejemplo, ya no puede hacer una extensión completa, entonces siempre vamos a encontrar una contracción en flexión de la rodilla y por eso el paciente empieza a hacer esa claudicación poco a poco, que es muy característico. Y como le decía, el diagnóstico tenemos dos grandes rubros, básicamente la clínica, que es la que nos da la primera, pero a final de cuentas tenemos que ponerle nombre y apellidos a este tipo de padecimientos. Lo primero y lo más básico son las series radiográficas. Para esto hay que recordar que tenemos que tomarle mínimo dos proyecciones en lo que es una AP y lateral de lo que es la rodilla. Si nos queremos ver más específicamente, tendríamos que tomar una anteroposterior, una lateral y unas tangenciales de rótula bilateral. ¿Por qué? Porque el padecimiento a final de cuentas se encuentra en los dos, en las dos rodillas, solamente que una va a tener mayor sintomatología y estas incluso pueden empezar a alternarse. Pueden tener dolor en el lado derecho y de repente el paciente deja de tener dolor porque empieza a haber mayor carga sobre el lado izquierdo y entonces el problema es el lado izquierdo ahora. Y así se la llevan una y otra, y una y otra. Incluso puede haber mayor dolor en una rodilla que tenga un menor signo de desgaste en la radiografía. Y para los pacientes que son jóvenes, que básicamente no pensamos como tal en primera instancia en una con artrosis, pues hay otras opciones como por ejemplo la resonancia magnética y esta nos va a dar la información completa. Como les mencionaba que tenemos tres compartimentos en lo que es la rodilla, también hay que recordar que hay desgaste pues en cualquiera de estos tres compartimentos, entonces hay una gonartrosis monocompartimental, bicompartimental y una tricompartimental. La compartimental pues es la que vemos clásicamente en un consultorio, pero una paciente de 24, 25 años, gordita, que tiene dolor en las rodillas cuando sube, baja escaleras, pues estamos hablando más de un problema patelofemoral y no hay que olvidarnos que para eso tenemos la resonancia. Por ejemplo, en esta resonancia podemos ver aquí lo que es el edema ya en la región subcondral, a diferencia, por ejemplo, de esta zona, y incluso formación de osteofitos. Aquí muy detalladamente, no sé si lo puedan ver ustedes en sus computadoras, sin embargo, tenemos aquí una pequeña capa de color gris, que es básicamente el cartílago, y aquí como se detiene, aquí ya nada más se ve blanco, y eso nos habla de que hay una lesión condral importante en esta región aquí. Entonces, cuando esto ocurre, va a empezar a haber algunas otras alteraciones, como el de la angulación, o incluso podemos encontrar ondulaciones en el ligamento colateral medial, en este caso, y así podemos encontrar diferentes cosas. No olvidemos que, por ejemplo, este es un menisco que se encuentra de forma adecuada y aquí ni siquiera hay meniscos. Entonces, esto me hace pensar, por ejemplo, que este paciente o de dos, o ya tuvo una cirugía previa donde le hicieron una menisectomía total. Y esto es gravísimo. De hecho, ya en ortopedia ya no lo realizamos. ¿Por qué? Porque al quitarle nosotros el menisco al compartimento, ya sea uno o del otro lado, estamos condenando que prácticamente en un año va a tener una gonartrosis que en este
término se llama específicamente de Fairbank, y esto va a llevar a la necesidad de un tratamiento pues ya de categoría quirúrgica. Hay diferentes clasificaciones para poder hacer nuestra gonartrosis, aunque esta es la más frecuente, la de Keller-Lawrence, en la cual lo vamos a dividir en 4 fases. Eh, Esa la vamos a encontrar incluso en niveles de alta especialidad como la más frecuente, y va desde solamente una disminución casi imperceptible de lo que es el espacio intraarticular, generalmente del cóndilo del compartimento medial, que es el que más frecuentemente se empieza a disminuir su diámetro. Y la fase 2, en la cual ya se encuentra francamente un pinzamiento de este compartimento empiezan a formarse los osteofitos, pero de una manera así incipiente. En la fase 3, ahora sí ya podemos encontrar bien formado lo que son los osteofitos marginales, y empezamos a encontrar bien definido lo que son el hueso subcondral esclerosado. Son estas manchitas aquí blancas. Y la fase 4, en la cual se puede encontrar o sea, ya completamente la deformidad, o se pueden encontrar lo que son quistes subcondrales o las famosas geodas, que son básicamente la reacción inflamatoria subcondral que ya lisó todo ese hueso. Y el tratamiento es muy variado. El tratamiento va desde el conservador hasta el quirúrgico, y en esto hay para todos. Chile, mole, pozole para cualquiera, ¿no? Pero todo tiene que basarse desde lo más básico, lo que es el peso. El peso es importantísimo, como lo estábamos viendo al principio de lo que es la plática. Y esto es porque cuando uno, por ejemplo, está en una marcha normal, hay una fase en la cual soportamos todo nuestro peso corporal en un solo pie. En esta fase no solamente está cargando todo tu peso, sino por la fuerza muscular para mantener equilibrio, para mantener todo esto, se multiplica por 5 veces. Entonces, si pesas 80 kilogramos y en una rodilla se ve reflejado aproximadamente con 400 kilogramos de presión en cierto momento cuando estás haciendo marcha normal. Ahora, si empiezas a trotar, subes, bajas escaleras, o simplemente te quieres levantar de la silla, y más si son bajitas, entonces este peso corporal se multiplica por 7. Entonces es mucha la presión que se ejerce en esa zona, principalmente en la patelofemoral. Por eso es muy frecuente encontrar, principalmente en pacientes jóvenes, que son los primeros síntomas, patelofemorales. Cada kilo cuenta, ya es lo que yo le digo a mis pacientes, pero para fines clínicos, cuando tenemos bloques de 5 kilogramos, es cuando vemos mejoría de síntomas. Entonces, un paciente de 100 kilos, cuando llegue a 95, va a notar una diferencia, sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de hacer alguna otra cosa. Y no va a tener otro cambio hasta que no baje otro bloque de 5 kilogramos. Y así se va a ir. Una actividad física es importantísimo, no solamente para mantener un peso adecuado, sino también para mantener una musculatura adecuada. Recordemos que todas las articulaciones tienen estabilizadores activos y pasivos. Y por ejemplo, en la rodilla, los pasivos pues son los ligamentos, son los meniscos, y los activos son los músculos. Entonces, si un paciente tiene debilidad muscular, y es por eso que, por ejemplo, en pacientes ya de la tercera edad que tienen una masa muscular muy disminuida, pues tienden a tener una degeneración mucho más avanzada. Y pues ya, encontramos, si no, estos son los pilares, por ejemplo, de un tratamiento, y después nos vamos a los analgésicos. Los analgésicos va terapia mono o multimodal, básicamente, porque ya cuando los vemos, pues ya pasaron por todo, ya pasaron por paracetamol, naproxeno, diclofenaco, sulindaco, por todos los que te puedas imaginar. Entonces, en estos hay que hacer mezclas. Nunca dejar a un paciente con un solo medicamento. Yo lo que hago es, básicamente, ya todos mis pacientes son moderados, entonces dejarles mínimos un AINE y un analgésico. Y si definitivamente es muy dolor, que llegan en una fase aguda, pues ya utilizar también un opioide. Y estos por forma prolongada. Entonces, cuando estamos hablando de osteoartrosis, el utilizar medicamentos como por ejemplo ketorolaco, sulindaco y demás,
pues no nos va a ayudar mucho porque a los 5 días en teoría tendríamos que suspenderlos para evitar problemas gastrointestinales o de otra índole. Entonces tenemos también ahí los inhibidores de la COX-2 que son mucho más utilizados en el medio de ortopedia, precisamente porque podemos prolongarlo por tiempos un poquito más alargados. La recomendación es que si el paciente tiene ya un dolor crónico, pues entonces el medicamento o los cambios de medicamento se hacen básicamente cada 3 semanas. No va a haber una gran mejoría si lo utilizamos solamente una semana, porque sí, mientras esté tomando el medicamento va a haber un efecto antiinflamatorio, analgésico y demás, pero lo suspende y va a volver a desencadenarse otra vez todo lo que es el círculo vicioso de la inflamación, degradación del cartílago y esto produce más inflamación y así se la llevan. También está obviamente el uso de condroprotectores y son muy conocidos ya desde hace varios años. Son la famosa glucosamina, condroitina, diacereína e incluso el ácido hialurónico. De todo, hay de todo. Aunque el ácido hialurónico lo utilizamos más para lo que es la viscosuplementación. Su mecanismo exacto de acción no está bien definido. Incluso hay muchos artículos en el cual prácticamente lo ponen a la mismo término que efecto placebo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que cuando tienen más de 3 meses de tratamiento, empieza a haber una interacción y bloqueo de lo que es la interleucina 1. Entonces es un antiinflamatorio no convencional con pocos efectos adversos, bien tolerado y que se puede prolongar por tiempos indefinidos. Entonces, por eso lo utilizamos mucho. Y en términos generales, lo que es la glucosamina combinada con la condroitina es la más usada porque es la que mejor efectos tiene. Sin embargo, ya están entrando ahora en mercado otros nuevos, ¿cómo se llama? Otros nuevos condroprotectores. Algunos con efectos incluso que pueden verse desde la tercera semana, como por ejemplo la diecereína y el famoso colágeno. Como les decía, a final de cuentas no sabemos exactamente cómo es que funcionan, pero funcionan. Y como dicen algunos algólogos, no sé por qué, pero si le quita el dolor a mi paciente, adelante, se lo voy a dar. Entonces, como le digo, no es una terapia monomodal, tiene que utilizarse de todo para poder disminuir el dolor al paciente. Estos como tal, lo que son los condroprotectores, sí modifican a final de cuentas un poco lo que es el curso de lo que es la patología, ¿no? Los analgésicos, antiinflamatorios, corticosteroides y demás no modifican nada, solamente son sintomáticos. Y estos, el problema es que se tiene que dar por mucho tiempo y no son baratos. Estamos hablando que, por ejemplo, que esta es la más conocida en el medio privado, pues estamos hablando que un tratamiento mensual sale en 800 pesos aproximadamente. Hay unos que son un poquito más caros, hay unos que son un poquito más baratos, pero al final de cuentas se tienen que llevar por tiempos prolongados. La viscosuplementación, altamente conocida por todos, eh, pero ya definitivamente también hay por ahí algunos estudios en los cuales sí tienen un efecto benéfico a largo plazo. Ujú. Por ejemplo, este que es la marca más conocida, lo único que hace es básicamente hacer el ácido hialurónico un poquito más ultra fino y con diferente peso molecular que en teoría da mejoría a la hora de la fricción entre las superficies de la rodilla. Hay varios estudios actualmente que están mencionando que no importa si es de alto peso molecular, como en este que es de ultra alto peso molecular, sino a final de cuentas el efecto biológico que va a producir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el alto peso molecular es como ponerle aceite al motor, donde va a disminuir fricción entre superficies, pero el efecto biológico va a ser la mejoría de la función de lo que es el condrocito y del sinoviocito y este va a producir mejor calidad y mejor cantidad de lo que es el líquido sinovial del paciente. Entonces, por eso algunos pacientes pueden aventarse aproximadamente o prolongarse 12 meses o incluso algunas marcas hasta 18 meses antes de requerir nuevamente lo que es una aplicación de ácido hialurónico. Igual hay diferentes marcas, hay algunos que son de una sola aplicación, hay otros que son de dos, de tres o hasta de 5 aplicaciones. Eh, Básicamente todos funcionan de la misma manera,
aquí depende básicamente del gusto del médico para poder indicar uno u otro. Yo soy de la idea de que si, por ejemplo, tengo un paciente que yo le aplico 6 mililitros de líquido a una rodilla que está degenerada, muy probablemente le va a doler 2, 3 días, porque recordemos que una rodilla nada más tiene 5 mililitros de líquido sinovial de forma normal, y si tú le vas a aumentar todavía otros 6, va a distender la cápsula y esto va a producir dolor. Entonces yo soy más adepto a poner lo que son eh, tres dosis de forma semanal para evitar eso. Y bueno, ¿qué es lo que se viene en lo que es la gonartrosis? Desde el punto de vista académico y desde el punto de vista con tratamientos conservadores, hay diferentes estudios que hablan sobre el uso de inyecciones o de infiltración con células madre, en pocas palabras, ¿no? Pueden ser de líquido amniótico o pueden ser de grasa y demás. Algunos mencionan, por ejemplo, en este estudio, en el cual tiene cierta efectividad mayor que el uso de ácido hialurónico solo, y obviamente comparado con con alguna base, como por ejemplo con, con solución salina, y si tiene cierta mejoría con una sola inyección. El problema con estos es que a largo plazo es muy caro. Estamos hablando que si damos un tratamiento con ácido hialurónico convencional en un año sale alrededor entre 6,000 y 10,000 pesos. Este tipo de tratamiento sale aproximadamente en 40, 60,000 pesos. Entonces, pues a lo mejor y te da un poquito más de beneficio en cuanto a mejoría del dolor, pero no hay ningún cambio radiográfico ni modifica tanto la patología como para poder decir que valdría la pena el costo. O por lo menos aquí en México. A lo mejor en otros lados donde se hace esto, a lo mejor y sí pudiera tener un mayor uso, pero aquí en México lo veo un poquito difícil. Igual, como les mencionaba, hay muchos de estos artículos en el cual se hacen estudios de doble ciego y demás, eh, muy bien controlados, donde sí efectivamente tienen una mejoría en cuanto al dolor comparado contra el ácido hialurónico, pero volvemos a caer exactamente lo mismo. Esto, lo que es el plasma rico en plaquetas, es algo muy controversial, donde varios estudios han demostrado donde el solamente aplicar por ahí el PRP no tiene ningún valor, solamente eh, no tiene ningún valor significativo. Sin embargo, cuando se combina con ácido hialurónico, pues obviamente va a tener cierta mejoría. Y algunos ya, como por ejemplo en este que ya es un metaanálisis, lo mencionan. Sin embargo, pues, ¿qué tanto va a dar de beneficio si combinamos con el ácido hialurónico? Realmente el que va a dar el efecto es el ácido hialurónico y no tanto el plasma rico en plaquetas. Entonces, el PRP sigue siendo de mucha controversia en nuestro medio. Eso sí, es muy efectivo cuando tienes lesiones periarticulares, pero cuando es una lesión ya articular de tipo degenerativo, pues no hay mucho que hacer ahí. Y este se me hizo muy interesante. Por ejemplo, es muy común el que hagamos infiltraciones de corticosteroides en nuestras articulaciones, no solamente en las rodillas, sino en todas básicamente. Y esto va a dar un alivio de la sintomatología básicamente en un periodo de 3 semanas si utilizamos un corticosteroide de depósito. Sin embargo, este, por ejemplo, hizo una comparativa entre abcinolona contra ketorolaco. Y se demostró, o básicamente los resultados fueron que es exactamente igual, que no hay una diferencia significativa entre si yo le voy a inyectar un corticosteroide o si simplemente le pongo ketorolaco. Y esto es muy significativo porque, por ejemplo, si le aplicamos una triamcinolona, que aquí en México apenas vamos a tener unos como en más o menos 1,000 pesos, el ketorolaco pues disminuye enormemente lo que es el costo. Lo puedes encontrar hasta en 10 pesos el ketorolaco. Y si tiene el mismo efecto en las 3 semanas siguientes con una sola dosis de 30 miligramos, entonces pues hace más viable el poder estar haciendo infiltraciones. Aunque no hay que olvidar que cuando hacemos una infiltración, pues no es una inyección común, es
es poner ahora sí que en cierto riesgo la articulación porque hay que hacer una técnica de asepsia, antisepsia para poder evitar ahí una artritis séptica que es un problema muy grave para la articulación. Y pues el otro gran rubro que tenemos para poder hacer el tratamiento pues es el quirúrgico. Aquí hay dos o tres básicamente. No puse el tercero, que son las osteotomías, puesto que esto implicaría una alteración en la alineación de la rodilla y sin, no es así como que el tema en específico. Entonces por eso solamente puse el artroscópico y lo que es la artroplastía total de rodilla. En general, artroplastía de rodilla, porque ahorita vamos a ver algunas cosas por allí. Hay que recordar que la artroscopía es una cirugía de mínima invasión en la cual en la mayoría de los pacientes solamente con dos portales de medio centímetro podemos hacer una revisión completa de la articulación, una limpieza. Muchos tenemos la idea de que la artroscopía es solamente para pacientes jóvenes y no, no es cierto. La artroscopía es para el paciente que la requiere, ya sea joven o sea ya un adulto mayor. Y esto me hace recordar una anécdota de un paciente que tuve ya hace unos cuantos meses, en el cual no se encontraba aquí en la ciudad, se toma una resonancia magnética, yo sin conocer siquiera al paciente, con un socio que tengo en otro lugar, y pues le digo, pues este paciente tiene una lesión de lo que es el cruzado anterior y lo ideal sería pues obviamente hacerle una reconstrucción hasta que me dijo que tenía 78 años. Yo dije, es la rodilla más bonita que he visto en un paciente de 78 años. Le dije, pues solamente hacerle una artroscopia y demás. Desgraciadamente la paciente tuvo bien o a mal a buscar otras opciones y a final de cuentas acabamos haciéndole una artroplastía total de rodilla que, como le comenté a ella, está en el borderline, donde puedo hacer uno, puedo hacer otro. Yo abro la rodilla y uno de mis socios me dice, "Uf, parece una rodilla blanca", haciendo alusión a lo que comúnmente conocemos como las apéndices blancas. ¿Por qué? Porque tenía el cartílago perfecto, tenía una hipertrofia sinovial mínima y solamente su único problema era un ligamento cruzado anterior roto. Ajá. Sin embargo, por presión de la hija, que era jefa de enfermeras, pues ella prefirió irse por la artroplastia total de rodilla. Y bueno, no hay tanto problema en ese caso, porque a final de cuentas la paciente se encuentra ahorita caminando y sin dolor ni nada de esto, pero una cirugía de mínima invasión, ni siquiera le hubiera reconstruido yo lo que es el cruzado por la edad, ya nada más le hubiera hecho una limpieza articular, un tratamiento antiinflamatorio de forma adecuada y hubiera salido sin necesidad de una prótesis. Entonces no hay que tomar en consideración la edad para hacer o no hacer uno u otro tratamiento. Porque cosa contraria, tenemos pacientes que son muy jóvenes y que sin embargo ya requieren un reemplazo articular, independientemente si tienen, por ejemplo, los pacientes con artrosis, con artritis, eh, eh, se me fue ahorita la palabra, pero básicamente los pacientes jóvenes que tienen una degeneración articular por alguna otra índole, pues tarde o temprano van a requerir una artroplastía de rodilla. Vuelvo a hacer énfasis en el cual no hay que olvidar que nuestra rodilla tiene tres compartimentos, entonces pues no todo es solamente esto, un solo bloque, como en esta radiografía donde, bueno, pues sí, hacemos un cambio de tanto el componente femoral, el componente tibial y en algunos pacientes componente también patelar. También tenemos esto. Por ejemplo, lo que les mencionaba, si hay un paciente que tiene un problema meniscal y que solamente se degeneró un compartimento, pues bueno, se le puede poner una prótesis unicompartimental que esta le va a dar aproximadamente 15 años de sobrevida antes de requerir un cambio. Y el cambio siguiente, pues sería una prótesis primaria de rodilla convencional. Entonces, es una opción muy viable para los pacientes que ya tienen una degeneración por una menisectomía o por una alteración de la alineación que primeramente se trataría con una osteotomía de ya sea de fémur o de tibia y ya después ponerle uno de estos. Para los pacientes que tienen problemas patelofemorales, pues también hay prótesis unicompartimentales para estas personas en el cual va a mejorar la sintomatología al solamente cambiar un compartimento. Y actualmente hay estudios en los cuales todavía no salen reportados, sin embargo se están haciendo en donde se pueda tener una combinación, donde por ejemplo con artrosis bicompartimental puede tenerse una unicompartimental,
medial y una patelofemoral. Y en estudios también apenas haciéndose para una unicompartimental lateral. En algún momento, y no lo dudo, va a haber unicompartimental aquí, aquí y aquí, antes de ser una artroplastía total de rodilla. Y pues bueno, ya para terminar, quisiera que esto para llevar a casa, pues hacer énfasis en que no solamente es un proceso degenerativo, es un proceso general, es un proceso que viene multifactorial, entonces hay que tomarlo en consideración. No son pacientes ancianos, no son pacientes de la tercera edad, pueden encontrarse desde pacientes jóvenes y más frecuente en mujeres. Podemos incidir en estas personas desde muy jóvenes para que se prolongue, no que se detenga, porque el proceso no se puede detener, pero sí que se prolongue la necesidad de tratamientos ya quirúrgicos. Hay muchos tratamientos y cada paciente debe de individualizarse, desde si lo agarro en una buena etapa temprana o si ya lo tomo en una etapa muy tardía. Y esto, el peso es la piedra angular para cualquier tratamiento, porque incluso cuando lleguen a la prótesis total de rodilla, no les va igual al paciente que tiene un peso adecuado a que un paciente obeso. Ujú. El objetivo de todo esto es, a final de cuentas, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, si tenemos un paciente que, aunque sea mínimos lo que es la molestia o la inflamación, el dolor, pero él lo refiere como algo muy grave, entonces hay que hacer un tratamiento de forma adecuada. Y si no lo podemos ya tratar por la complejidad o porque ya nos ha escalado, pues hay que referirlo a la brevedad posible para poder darle una sobrevida mayor a lo que es la articulación. Y bueno, pues nuevamente quiero agradecer por esta invitación y quedo a sus órdenes por cualquier duda o pregunta que tengan. Doctora, muchas gracias. Muchas felicidades por su ponencia. Gracias. Hay varias preguntas en el chat. ¿Funciona el tratamiento con ozono o células madre? ¿Hay evidencia? Como mencionábamos, hay evidencias, sí, efectivamente, que va surgiendo ahorita. Por ejemplo, los artículos que les mencionaba ahorita son del 20, 21 y 22, en el cual sí tiene efecto para mejoría del dolor, no para la regeneración. Regeneración no hay, solamente mejoría del dolor comparándolo con ácido hialurónico. Entonces, aquí el problema es el costo. El costo se cuatruplica o incluso más comparado con un ácido hialurónico. En cuanto al ozono, no hay un efecto real sobre lo que es la articulación. Básicamente lo que hace es inhibir lo que es la función de los receptores de dolor y no detiene el proceso, solamente les mejora por ahí algo y a veces ni siquiera eso. Depende mucho de quién sea el que lo esté aplicando, porque encontramos en el medio, como en todo, eh, encontramos desde las personas que sí están capacitadas y que tienen efectividad y pues lo que simplemente son para cuestiones financieras. ¿Ya se considera glucosamina como tratamiento inicial? ¿Y en qué dosis y en cuánto tiempo se podría ver la mejoría de los síntomas? Yo diría que sí. Básicamente todos los pacientes con una degeneración articular, desde el inicio, utilizar lo que es un condroprotector está excelente. Hablando de la glucosamina, mínimo 1500 miligramos al día. Es ahí el problema, donde básicamente si vamos a dar una receta donde se encuentran en cápsulas, las cápsulas vienen de 250 o 500 miligramos cada una, entonces va a requerir de 3 a 6 al día. Lo mejor es un sobrecito que se diluye en agua y se toma desde una sola vez al día. Y hay presentaciones en las cuales ya vienen combinados con algún AINE que se puede dar durante un mes y ya después cambiar solamente a lo que es el condroprotector, pero para que empecemos a ver efectos realmente de inhibición de interleucina 1, estamos hablando que mínimo tienen que tener 3 meses de tratamiento continuo. Cuando se suspende el tratamiento, tiene aproximadamente como 2 meses de efectividad todavía antes de desaparecer el efecto de la glucosamina. ¿La infiltración de ácido hialurónico tiene alguna contraindicación para pacientes mayor de 70 años con alguna enfermedad, diabetes, hipertensión?
No como tal, básicamente las contraindicaciones de una infiltración son problemas de infección local y demás. Como no hay una absorción como tal sistémica de este es local, entonces se puede tener buena seguridad con esto. Incluso aquí, por ejemplo, lo que es el GF20 contra lo que es el ácido hialurónico, que es lo que estábamos mencionando ahorita de las marcas, uno se extrae de lo que es crestas de gallos, entonces a lo mejor puede tener un efecto adverso con personas con alergia a lo que es el huevo o la proteína del huevo, y los otros tienen mucho menor posibilidad de tener una reacción adversa. Yo en lo particular nunca he visto una con ácido hialurónico. ¿A partir de qué grado de gonartrosis está indicado el ácido hialurónico? Desde el uno. Lo ideal es agarrarlos en estadio uno, 2, antes de que empiecen a tener síntomas. Si los agarramos desde ahí, entonces estamos prácticamente prolongando lo que es la vida. Aunque hay que ser realistas, como habíamos mencionado, de que básicamente los vemos ya cuando llegan con dolor, entonces estamos hablando de un estadio 3 básicamente, entonces sí va a haber un efecto en mejoría del dolor y va a tener una condroprotección, pero lo ideal es que mientras más rápido los encontremos, mejor. Gracias. ¿Recomienda alguna medida profiláctica para evitar la progresión degenerativa en pacientes jóvenes deportistas? Tener en un entrenamiento adecuado, evitar lo que son las lesiones. Entonces aquí, por ejemplo, lo que son los médicos del deporte son los que pudieran ayudar a estas personas que se dedican al alto rendimiento para evitar problemas. Aunque, por ejemplo, hay algunos productos con colágeno tipo 2 e incluso algunos que vienen combinados con proteínas que están indicados para pacientes con alta demanda de sus rodillas y esto les confiere protección. Hay algo que nosotros llamamos preesfuerzo, que es básicamente preparar al cartílago para un alto impacto. Entonces, el utilizar más que nada el colágeno te preesfuerza el cartílago para evitar lesiones del mismo. ¿Y con qué frecuencia se aplica el ácido hialurónico? La mayoría de los pacientes o en promedio son cada 12 meses. Algunas marcas incluso reportan hasta lo que son 18 meses. Pero seamos sinceros, cuando vemos a un paciente que está en grado 3, grado 4, básicamente en 6 meses va a perder efectividad. Muy bien, creo que para aprovecharlo. ¿Ok? Bueno, bueno, pues yo quedo a sus órdenes. Ahí en pantalla pueden encontrar lo que es mi correo y mi teléfono. O si buscar específicamente lo que es el consultorio, cuento con un consultorio que se encuentra en el H+, y otro en el Santa Rosa de Viterbo, donde vamos a encontrar ortopedistas eh, de diferentes especialidades. Gracias.